Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares por este medio, hasta la intimidad de su hogar, ahí donde se encuentra. Le damos muchas gracias por darnos este privilegio. Dios los bendiga a todos aquellos amigos, familia y también hermanos en Cristo. Vamos a leer la palabra para que en cualquier momento de problemas, de luchas, de pruebas, de necesidad, echar mano de la palabra. Vamos a leer ahí en el libro de Ageo 1, 9, 10 y 11. Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vamos a elevar una oración juntos, hermano, ahí donde se encuentran. Le quiero dar muchas gracias al Señor en el nombre de Jesús, nuevamente por permitirnos llevar la palabra hasta aquel lugar. Señor, que sea usted quien lleve la palabra, Señor, una palabra de aliento a nuestros hermanos. No sabemos la situación por la que esté pasando, Padre, pero le pedimos que vaya hasta lo más profundo de sus corazones y de sus mentes y del discernimiento necesario para poder en cualquier momento echar mano de su palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos muchas gracias al Espíritu Santo porque ya se encuentra entre nosotros. Y hemos leído esta escritura, hermosa escritura, donde nos habla de tiempos. Me ha dado por nombre el Señor de esta predicación, tiempos de silencio, donde muchos de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas hemos pasado por una situación difícil, un tiempo de silencio donde pensamos como que Dios no escucha, como que tenemos un Dios antiguo, como que las leyes del Señor muchas de las veces no se acomodan a nosotros y no entendemos la palabra para poder ser escuchados por ellos. Cuando hablamos de tiempos, recordamos en el libro de Eclesiastés, donde nos dice que todo tiene su tiempo, nos dice la palabra. Entonces, a veces tenemos una lucha, una prueba, una necesidad, nos ponemos no en oración, sino únicamente le decimos a Dios en la situación en que nos encontramos, pero equivocadamente, y sentimos como que nuestra petición ha sido rechazada. Y sí, en verdad así es. Por ejemplo, yo he visto muchas veces en esos amigos del Facebook o familia que ponen, que no conocen al Señor, pero que ponen, hablan de bendiciones. En este día me levanté muy bendecida, en este día el Señor me bendijo con tal o cual cosa, y yo pienso que si no conoces al Señor no puedes ser bendecido así, de la forma en donde, porque tienes que darle gracias al Señor de todo lo que recibimos en nuestras manos, en nuestro hogar, las peticiones que han sido contestadas, y vemos, por ejemplo, que Dios es bueno y contesta las peticiones, y también incluso antojos a veces o reclamos que le decimos al Señor que queremos que Él haga para nosotros, y el Señor nos lo da, nos muestra su misericordia una y otra vez, pero nosotros somos los que fallamos a cómo debe de ser la situación de la oración o de la petición, y tiene que ser correctamente. Para estar nosotros agradecidos con Dios tenemos que darle las gracias, pero no solamente eso, sino que tenemos que hacer algo. El agradecimiento es el que hace el cambio en nosotros, agradecidos con Dios por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y más aún si nos ha contestado nuestra petición. Es un compromiso que nosotros tenemos
con el Señor de servirle, porque traemos una encomienda. Lo he mencionado una y mil veces diciendo que todos y cada uno de nosotros traemos una encomienda de servirle al Señor. Si el Señor ha hecho con nosotros, tenemos que dar testimonio lo que el Señor haya hecho con nosotros en nuestras vidas. Y si el Señor nos escucha y sentimos la presencia de su Espíritu Santo en ese lugar, esa únicamente la sienten los cristianos que han tomado la decisión de recibir a Jesucristo en sus corazones y que han dado toda la autoridad al Señor para que maneje nuestras vidas. Pero el Señor respeta, porque dice que tenemos nosotros libre albedrío. El Señor respeta si tú quieres recibir más bendición del Señor o quieres parar ahí la lluvia, como nos menciona aquí en esta palabra. Aquí está hablando en el libro de Ageo, habla del primer grupo de personas que fueron liberados de la esclavitud, Entonces ahí donde estaban en ese lugar, en Egipto, estaban siendo explotados, se puede decir, un tipo del enemigo, ya no podían más. Pero al momento ellos clamaban a Dios, incluso los vieron con la libertad que ellos tenían para clamar a Dios, porque conocían un Dios que sabía que era el único que los podía salvar de esa situación por la que estaban pasando. Clamaban a Él. Inmediatamente cuando supieron lo que había sucedido, de que hablaban con Dios, ellos dijeron que estaban en un tiempo de ociosidad y dieron más trabajo todavía para oprimirlos. Lo mismo sucede, esa es la razón que hago mención, que no tenemos un Dios antiguo, tenemos un Dios fuerte, poderoso en batalla. Dice que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él es Dios, Él es el único poderoso que hay en todo el universo entero. Entonces, cuando ellos estaban clamando y dieron el trabajo más duro para que no hablaran con Dios, Dios escuchó de todos modos la situación, porque era su pueblo. Entonces ahí donde ellos se encontraban, el Señor empezó a poner un plan para ellos, para que ellos fueran liberados. Y no fue al momento, como muchos de nosotros ponemos una petición y al momento queremos que el Señor conteste. Él no es siervo de nosotros, antes al contrario, nosotros dependemos de Él, del Señor. Y cuando tenemos una petición, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor para ser escuchados, como aquella mujer del flujo de sangre. Humillarnos ante la presencia y reconocer que Él es Dios y que nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Entonces vimos que se llevó su tiempo de las plagas, las peleas con Moisés, todo lo que sucedió. No fue nada fácil, pero al último el Señor los liberó. Igualmente a nosotros, cuando la primera vez que escuchamos al Señor, no queríamos. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. No queríamos nada con el Señor porque estábamos impuestos casi. Muchos de nosotros, no generalizo, pero muchos de nosotros nacimos en otros tiempos donde no conocíamos la palabra, porque tal vez se hablaba poco en aquellos, estoy hablando de mí, en aquellos años. Pero ahora en estos años también, a pesar de que han pasado muchos años, vemos lo mismo, que la gente no quiere hablar ya de la palabra. Muchos de ellos mencionan, he escuchado muchos, Dios te bendiga, muchos Dios te bendiga, pero la persona ni siquiera conoce ese Dios que está diciendo que bendiga al otro. Entonces esos son los tiempos de ahora, lo que estamos viendo nosotros. Y también había en aquel tiempo lo mismo, pero cuando ellos fueron liberados, ellos sí sabían que eran liberados para tener más tiempo para estar con Dios y entrar a la presencia del Señor. Aunque no podía ser la misma presencia de cuando Jesucristo vino para acá, porque cuando Jesucristo vino, cuando se rompió el velo, entonces nosotros tenemos entrada libre hasta la presencia del Señor sin violar las leyes del Espíritu Santo, o sea, clamando el Espíritu Santo. Esa es la necesidad de que si usted no ha tenido la presencia o el discernimiento o la experiencia del Espíritu Santo en su vida, eso es lo primero que usted tiene que hacer, porque hay personas que llevan muchos años en el Evangelio, pero no han tenido la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo. Ese es el discernimiento, sentir para saber qué es lo que Dios me dice a mí que tengo que hacer.
aparte de la palabra, porque gloria a Dios porque el Señor nos dio la palabra, porque si no entendemos lo que está diciendo el hermano, el predicador, la hermana o el evangelista o alguien que nos hable de la palabra, si no entendemos, entonces tenemos que escudriñar las escrituras y encontrar la cita, porque es muy importante que si alguien le habla de la palabra, que le diga la cita, en dónde se encuentra la cita, porque lo que tú piensas y lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Importancia tiene lo que Dios piensa y lo que Dios quiere que nosotros nos enteremos por medio de su palabra, y ahí ya tenemos escrito, porque dice la palabra en su escritura que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habla y dice y sostiene lo que Él ha dicho en la palabra, porque muchas de las veces estamos esperando a que Dios me hable a mí, pero si no tenemos el discernimiento, nunca voy a entender qué es lo que Dios quiere de mí. Cuando yo leo la escritura, porque la Biblia trae más de 5,000 promesas, que muchas de ellas son para nosotros, entonces tengo yo que escudriñar las escrituras, porque a lo mejor yo estoy en una promesa que no es para mí. Entonces tiene que ser correctamente el leer la escritura, eso es lo importante. Pero ¿cómo se empieza? Escuchando la palabra. Pero ya después el deseo de la palabra, donde viene a hacer efecto en tu vida, en tu cuerpo, entonces es ahí donde tú buscas para poder saber, y ya más aparte, ya son cosas ya no de la persona que te habló de la palabra, sino de tú y Dios, tú, el Espíritu Santo, tú y Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir para mí? Incluso ahí viene hasta el bautismo, y hemos escuchado muchas veces que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No estamos hablando de condenación, pero estamos diciendo que el que creyere, primeramente tenemos que creer en el Señor, primeramente en Dios, porque sabemos que Dios fue el que mandó a su Hijo unigénito para que nosotros nos diéramos cuenta que vino a salvarnos. Él es el único que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando somos agradecidos con el Señor y tomamos en cuenta, no podemos creer únicamente en Dios, ni podemos creer únicamente en Jesucristo, ni que podemos creer en el Espíritu Santo. Tenemos que creer, así como dice la palabra, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, para tener el discernimiento y para tener el agradecimiento y para saber qué es lo que Dios quiere para mí. Pues estas personas, a pesar de ser el cuerpo o el pueblo del Señor, llegaron a la libertad, y tenían la libertad, era que tenían que llegar a un lugar para ellos, a Jerusalén, para levantarle un altar, para tener que no hubiera problemas, de un lugar para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor, ahí en ese lugar, para tener la comunicación, para tener el discernimiento, para desenvolvernos en el área espiritual. Ellos llegaron, pero después empezaron a levantar, hicieron los cimientos, estaban los cimientos, y empezaron a entrar un desánimo, el desánimo y los escasos recursos hicieron que se acabó todo. Ya ahora sí, no, sabes que ya no queremos nada ahí en ese lugar. Se les olvidó que el Señor les había dado la libertad, que ahora estaban en un lugar, ahora eran libres, tenían una libre expresión, pero tenía que ser Dios, buscar a Dios. El centro de sus vidas tenía que ser Dios. Se fueron a sus casas. Ahí nos habla la palabra, precisamente donde se leyó en esta escritura. Y se les olvidó que habían ya el trabajo que habían hecho en ese altar, en los cimientos. Es lo más fácil que puede haber. Es lo más difícil. Lo más fácil es levantar en los cimientos. Ya estaban los cimientos, ya el escarbar, el poner las piedras, el poner la mezcla. Todos sabemos cómo se hace ahí en ese lugar. Pues entonces se fueron a sus casas, como muchos de nosotros. Venimos a las plantas del Señor. El Señor, casi por lo regular, todos los que hemos venido es porque el Señor nos ha demostrado que Él es Dios. Y nos ha escuchado y nos ha dado lo que necesitamos, porque nosotros no necesitamos ver un milagro para creer en Dios, pero al principio tenía que haber algo en nosotros para poder creer que Él era el único, porque sin Dios nada podemos hacer. Ahora estaban ellos en esa situación,
cuando ya había demostrado Dios que los había sacado del pueblo de Egipto y todo lo que había sucedido no fue por ellos, fue por el Señor. Tenían que pasar por luchas y pruebas para que no se les olvidara. Si no pruebas lo dulce, no puedes saber cómo es lo amargo. Si no pruebas lo amargo, no puedes saber cómo es lo dulce. Pues ahora ya estaban, ellos pensaban, ahora sí ya, vamos, ya podemos hacer lo que queremos, como muchos. Ya Dios perdonó mis pecados, ahora ya estamos en otra área, ya puedo volver a pecar, el Señor perdona los pecados pasados, pero de ahí en adelante empieza a contar, mis hermanos, más duro el Señor con nosotros, porque ahora sí sabemos quién es Dios, y es una burla, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la razón que empiezan a suceder cosas en nuestra vida. Ahí fue donde empezaron los problemas más duros, no allá en Egipto. Acá donde estaban ellos en sus casas, tal vez tenían unas hamacas, o tal vez tenían unos abanicos o unos ciervos donde le estaban echando aire, donde pensaban que no necesitaban nada. Cuando de repente, oye, pasaron las cosas donde el Señor empezó a cerrar los cielos. Habla la palabra cuando nos habla de que los cielos fueron cerrados en el libro de Malaquías, de ahí donde se termina el Antiguo Testamento, fue cerrado los cielos por 400 años. ¿Cuál era la razón? Que sintiéramos el deseo de la presencia que ahora sí estaba Jesucristo en la tierra ahí con nosotros, donde el Señor había enviado todo lo que había sucedido. ¿Qué pasó cuando los apóstoles andaban ahí con Jesús? Cuando dijeron eso hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Cuando empezó la desilusión, cuando aquellos iban camino de Emaús, que iban diciendo ya rendidos, y cuando apareció uno tras de ellos y por las circunstancias ellos no podían ver porque sus ojos estaban velados, pero sí sentían la presencia. ¿Qué ven lo que pláticas llevas entre nosotros? ¿Que acaso tú eres el único forastero que no te has dado cuenta lo que ha sucedido? Nosotros teníamos la esperanza puesta en Jesús. Aquí se ha acabado todo, pero nuevamente el Señor puso un plan de remover sus corazones cuando iban entrando a esa aldea, y ellos dijeron, quédate con nosotros, el día ya ha declinado, ya se ha hecho noche. Cuando él entró y sintió la presencia en aquel lugar donde estaba, dicen que su corazón ardía. Igualmente nosotros, cuando hemos caído nuevamente, a pesar de haber recibido a Jesucristo en nuestros corazones, hermanos, si tú te encuentras en esa circunstancia y estás sintiendo como que Dios no escucha, yo quiero decirte una vez más, Dios está contigo. Jesucristo no en vano ha venido a hacer lo que hizo, a pagar por nosotros. Somos de Él, todas las almas son mías, dijo el Señor, pero después dijo, consumado es. Y ahí es donde lo más glorioso, en la resurrección, donde fue levantado después de haber estado en las partes más bajas de la tierra, donde a pesar de que ya las personas estaban ahí cuando el diluvio y sintieron la necesidad, la presencia de Jesucristo, porque donde está Jesucristo, ahí está la gloria, ahí está Él, ahí está. ¿Cuál necesidad? ¿Qué cosa tenemos? Lo único que tenemos que es doblar nuestras rodillas y clamar al Señor y reconocer que en las buenas y en las malas Él está con nosotros. Ellos estaban ya en sus casas, se habían olvidado lo que el Señor había hecho por ellos, pero al Señor no se le olvida. 3 veces más mandó a Ageo el profeta a aquel lugar donde ellos se encontraban, a decirles en qué fueron 9 meses, donde estuvo hablándoles y hablándoles y hablándoles y diciéndoles para que recordaran a qué los había mandado el Señor. Pero el Señor, ¿se enoja el Señor? Esa es la parte de la escritura donde hemos visto. Dice que los cielos, el Señor detuvo la lluvia. Y eso es lo que estamos pasando. Muchos de nosotros hemos pasado. No importa el lugar donde te encuentres. Yo cuando veo que las personas, estamos en otra área, hermanos, en otra área. Estamos en tiempos finales. Cuando yo veo que la persona pone, hoy en este día vas a recibir la cantidad de dinero que has pedido. No, hermanos, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que queremos, estamos hablando de libertad, estamos hablando de salvación, estamos hablando de que vamos de paso. Es ahí donde se nos olvida que vamos de paso. Cuando empezamos a buscar las cosas materiales, las cosas, hermanos, que se quedan aquí en este lugar. Porque ni el cuerpo aún
ese cuerpo que tantas veces yo siempre digo que nos lleva y nos trae. Este no es nada más un instrumento, no es una carrocería, pero es algo que nos mueve a donde nosotros queremos estar. El verdadero tesoro está dentro de nosotros, que es el Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros. Y ese mismo Espíritu es el que busca, es el que clama. Pero muchas de las veces nosotros no lo dejamos que clame a como Él quiere. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho: dobla tus rodillas, clama al Señor? Él es el único que te puede salvar de esta, más cuando si estás en una cama, en una agonía, donde sabes que el Señor lo hace, porque dice que llevó ahí en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Yo quiero en esta hora, no vengo a hablarte de dinero, no vengo a hablarte de carro, de casa, no vengo a hablarte de cosas materiales. Vengo a decirte que solamente hay uno, que es el que puede revelar tu secreto. Y ahí donde te encuentras, es ahí donde está el Espíritu Santo moviendo tu corazón. Porque quiero decirte que hoy es el día de salvación. Si no conoces al Señor, o estás pasando por una situación muy difícil, donde sientes como que Dios no escucha, yo quiero decirte en esta hora, hoy es el tiempo de que el Señor escuchará tu ruego y atenderá tu llamado. Dice que somos la niña de sus ojos. Dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. En esta hora, con ese poder y con esa autoridad que el Señor me ha dado, entra en las manos del Señor. Deja que Jesucristo penetre hasta lo más profundo de tu ser. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tanto has clamado, que tanto has pedido al Señor. En este día no vengo a hablar de cosas materiales. Ellos estaban ahí en la comunidad, en la comodidad de su hogar, ahí donde estaban esperando. ¿Tú crees que hayan tenido paz? Ya no estaban en Egipto, pero estaban pasando por una situación más dura, porque antes era el faraón el que los oprimía. Ahora era Dios, que Dios tenía que hacer algo para que las personas se dieran cuenta nuevamente, porque en poco tiempo se les había olvidado quién era Dios. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? Que hemos recurrido a brujos, hechiceros, hemos recurrido... Sí, el médico está bien, porque el médico es el que te dice de qué es lo que te va a sanar el Señor. El médico es el que te dice, y Él no es el dueño de los tiempos, los días que te faltan para poder, para estar aquí en esta tierra. Muchas veces dice: despídete de tus familiares. Yo quiero decirte en esta hora que mi Dios vive y es eterno. El Señor manda una palabra más dura por medio de Ageo. Y fíjate a quién mandó la palabra: a los líderes. A los líderes manda la palabra. Muchas de las veces nosotros como líderes somos los culpables de que el pueblo se pierda. Muchas de las veces por egoísmo, muchas de las veces porque no queremos que la persona sepa que Dios hace milagros, que Dios escucha, que Dios sana, que Dios salva, que Dios liberta. Escondemos la palabra, guardamos la palabra. Si no obedecen a mi palabra, dijo el Señor. Fíjate lo que dice en la palabra ahí en Ageo. Por eso se detuvo sobre los cielos la lluvia que venía para nosotros. Por dedicar las cosas o su mente o su tiempo a las cosas materiales. Y ahí no se le pasó nada. Mencionó las cosechas, mencionó las bestias, mencionó la familia, mencionó nuestra vida, qué iba a suceder, y fueron cerrados los cielos. El Señor dice ahí en su palabra, cuando recuerdo en este momento cuando reclamaron a Dios, cuando le reclamaron al Señor que venían camino hacia la libertad, el alimento que comían allá, y el Señor les dio el maná. No querían el maná,
Venían peleando todavía. Venían renegando contra el Señor, contra Dios. Estaba mejor lo que comíamos allá que lo que comemos ahora. Es lo que venían diciendo ellos. Como muchos de nosotros decimos, pues ya nada más vine aquí en el camino del Señor y lo que tenía allá, pues ya no lo tengo ahora. Y empezamos a recordar tiempos pasados. Y luego les dio el maná y no quisieron el maná. Era un solo alimento, no necesitaban más, ahí estaba lo que necesitaba el cuerpo. Pidieron carne. Ahora queremos carne. Les da carne el Señor. Dice que la razón fue por lo que estaban hablando y renegando contra Dios. Dice que salió hasta por la nariz la carne. Y seguían hablando, y seguían hablando. Qué tremendo es, hermanos, cuando estamos en la casa del Señor y todavía seguimos hablando y hablando y hablando y no estamos a gusto y hablamos de los hermanos, hablamos de los líderes, hablamos de Dios. Porque ¿qué sucede cuando nos cambiamos de lugar? Estamos renegando, es un lugar santo, ahí en el lugar escuchamos palabra y nos vamos a otro y nos vamos hablando de lo que sucedió ahí. Así va el pueblo del Señor, somos los mismos. Somos los mismos. Cada vez que nosotros fallamos, el Señor pone un nuevo plan y pone una ordenanza y pone un mandamiento y a ver si con este sí pueden, a ver si con este otro, a ver si... Y en ese tiempo, hermanos, pueden suceder cosas irreversibles en nuestro caminar, donde vamos. Cuando hacemos esas cosas es ahí donde se nos olvida qué es lo que el Señor, que vamos de paso y qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y esa es realmente, no son cosas emocionales, es realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Y el Señor marcó un alto. Por eso se detuvo sobre los cielos la lluvia que venía para nosotros. ¿Se fijan? Gloria a Dios por este mensaje. Gloria a Dios por estos tiempos. Gloria a Dios porque muchos de nosotros estamos, yo hoy en la mañana recordaba en qué año fue que vine a las plantas del Señor. En el 83. Y todos y cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Y todos y cada uno de nosotros hemos pasado por tiempos de silencio donde parece que no sucede nada. Pero gloria a Dios porque han pasado esos tiempos. Por la palabra del Señor. Porque el Señor está atento de cada uno de nosotros, de su pueblo. Porque el Señor nos alimenta, el Señor nos nutre, el Señor nos limpia, el Señor nos da, hermanos, para poder seguir adelante y llegar a ese lugar donde el Señor tiene preparado para nosotros. Muchos dicen, pero eso fue en el Antiguo. Pero ¿qué más venía al Nuevo Testamento? Preparar a su pueblo. Ahora sí, estaban a punto de levantar ese lugar. Y esperamos que todos los que estaban ahí, que habían hecho esos cimientos, levantaran un lugar para que se sintiera la presencia del Señor. Yo quiero invitarte en este momento a que ahí donde te encuentras, cierres tus ojos y vamos a elevar una oración unidos. Unidos porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está usted. Y sabemos de antemano que el Espíritu Santo se encuentra en este lugar. Él vive entre nosotros. Y lo único que tenemos es que abrir nuestros corazones una vez más para decirle, Señor, yo necesito de tu presencia dentro de mí. Vamos a orar. Si no has recibido a Jesucristo todavía en tu corazón, vamos a hacer una oración de fe, reconociendo primeramente que Él es Dios. Y una vez más, vuelvo y repito, mandó a su único Hijo para que pagara el precio
Jesucristo tenía que morir por nosotros en la cruz, para darnos esa libertad y esa entrada hasta la presencia del Señor. Levanta tu mano ahí donde te encuentras. Y dile: reconozco, Señor, en esta hora, que usted ha pagado por mí en la cruz del Calvario. Ha perdonado mis faltas y mis pecados, Señor. Y en esta hora, una vez más, yo reconozco que usted es el único y suficiente Salvador nuestro. Gracias, Señor, por venir a pagar por nosotros, por hacernos libres, por darnos la entrada ante Dios el Padre. Cúbrenos y guárdanos y protégenos, Señor. Afirma nuestros pies y tobillos para poder seguir adelante. Y que todo lo que venga contra nosotros, toda arma que venga del enemigo contra nosotros, Padre poderoso, guárdame en el hueco de tu mano. Le damos muchas gracias, Señor, por cada una de las personas ahí donde se encuentran, por darme ese poder y esa autoridad, mi Señor, de llevarlos hacia sus plantas, Padre poderoso, ahí en el lugar donde se encuentran. Cúbrelos y guárdalos y protégelos, Señor, aleluya. Y que una vez más las personas que han recibido a Jesucristo y que han caído, Padre poderoso, para usted no hay imposible, porque usted perdona. Dice que usted recibe a la alma, al cuerpo, al espíritu que viene humillado ante su presencia, Padre poderoso. Gracias, Señor, por recibirlo nuevamente. Límpialo, Señor, cúbrelo y llévalo a seguir adelante, mi Señor, a llevar su palabra, a pagar esa encomienda, Señor, que usted nos ha dado, de llevar la palabra, el evangelio, mi Señor, hasta lo último de la tierra. Dale palabra, Señor, para que ellos puedan testificar y que una vez más puedan decir: hasta aquí Jehová ha sido con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús le damos gracias, Señor. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que viene, Señor, a inundar sus vidas. Las personas que no han recibido el Espíritu Santo, pero ahora, Señor, ahí donde se encuentran, ese deseo que ellos tienen de recibir ese bautismo del Espíritu Santo y ese don de lenguas, mi Señor, aleluya, que llegue hasta cada persona que está en ese lugar, mi Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre poderoso. Gracias, Señor, por su palabra, mi Señor, porque hace efecto en nuestras mentes, en nuestros corazones, mi Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta hora. Amén y amén.